Nunca he sido un creyente en lo paranormal, siempre buscando explicaciones racionales para las cosas que desafían la razón. Eso fue hasta el verano pasado, decidí llevar a mis hijos y a mi esposa de vacaciones para visitar a mis suegros, quienes tienen una cabaña en las montañas. Durante los primeros días, disfrutamos de la paz y la tranquilidad del campo, haciendo caminatas y paseos en bicicleta en el bosque que rodea la cabaña. Todo era perfectamente normal hasta esa fatídica noche. La cabaña, una estructura antigua, funcionaba con un generador ubicado cerca del cobertizo de herramientas en el patio trasero. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, estábamos a punto de irnos a la cama cuando las luces se apagaron de repente, sumiéndonos en la oscuridad total. La negrura profunda del campo significaba que no podíamos ver nada. Mientras buscaba una linterna, un ruido de hojas afuera de la cabaña atrajo mi atención, seguido de algo que rozó la pared de la cabaña. Para tranquilizar a mis hijos, reuní valor y les aseguré que probablemente solo era un coyote, indicándoles que se dirigieran a sus habitaciones. Pero los sonidos afuera no coincidían con los de ningún animal común, eran perturbadoramente bípedos y bastante sólidos. Con aprensión, agarré la linterna y me dirigí al generador, utilizando la tenue luz para encontrar el camino. Sin embargo, de rabillo del ojo, vi algo tan aterrador que las palabras no pueden describirlo adecuadamente. No podía distinguir todos los detalles, pero podía ver una figura humanoide en mi visión periférica. Medía aproximadamente 1,80 m de altura, con una piel pálida como un fantasma, y podía sentir su mirada inmutable fija en mí. Reuniendo todo mi coraje, dirigí la linterna hacia él, revelando una vista grotesca. Se asemejaba a un hombre, pero su piel estaba demasiado apretada, lo que hacía que los órganos sobresalieran a través de ella. La estructura ósea parecía insectoide, con extremidades alargadas y proporciones corporales anormalmente delgadas. La parte más perturbadora era la completa falta de rostro, aunque con depresiones inquietantes donde deberían estar los ojos. La súbita explosión de luz asustó a la criatura, haciendo que se encorvara como si se preparara para huir. Dejé caer la linterna de puro terror, y cuando la recogí, la entidad se había esfumado en el bosque. Corrí de regreso a la cabaña, con el corazón latiéndome con fuerza, y me quedé allí durante lo que parecieron una eternidad, asegurándome de que la cosa se hubiera marchado de verdad. Una vez dentro, mantuve en secreto mi aterradora experiencia de mi familia. Tal vez lo hice para proteger a mis hijos, y quizás porque no estaba seguro de que mi esposa creyera mi extraordinaria historia. Aproximadamente una semana después, comenzaron las pesadillas, repitiéndose cada noche. Soñaba con esa noche aterradora y despertaba empapado en sudor frío. El tormento implacable me llevó finalmente a confesar todo a mi esposa y buscar ayuda profesional de un terapeuta para lidiar con mis noches de insomnio. En 1976, cuando tenía tan solo 10 años, me encontré en un lugar aparentemente común y misterioso. En un internado, que ocultaba su aula de cuarto año en la esquina inferior derecha, como un escondite secreto. Entre esta aula y el resto de la escuela se encontraba el aula de tercer año, con un pasillo tenue que las conectaba. Los fines de semana traían un destello de emoción, ya que era el único momento en el que se permitía a los alumnos ver televisión después de la cena y antes de acostarse. Para prepararse para este preciado tiempo, 2 afortunadas niñas eran elegidas para colocar sillas en el aula de cuarto año, donde se encontraba el único televisor. Una tarde de invierno fría, fui elegida junto a mi amiga para esta tarea. Logré terminar mi cena un poco más rápido que ella, así que me aventuré hacia el aula de cuarto año antes que ella. El antiguo edificio de la escuela parecía susurrar secretos mientras caminaba por sus pasillos tenues. Dentro del aula de cuarto año, dudé en encender las luces. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché algo inquietante que provenía del aula de tercer año que acababa de pasar.
Era una extraña mezcla de sonidos de arrastrar algo, como si pies invisibles se movieran por el suelo, el sonido del polvo desplazado y el tenue tintineo de sillas siendo movidas. Agucé mis oídos, tratando de darle sentido a todo eso. Los sonidos se acercaban, arrastrándose hacia la puerta del aula. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que lo que fuera que estaba causando estos sonidos misteriosos llegaría a la puerta antes de que yo pudiera escapar de vuelta a la seguridad de la parte principal de la escuela. En esos momentos, recordé que, a esa hora del día, la diminuta escuela solía estar desierta, ya que todos estaban en la cocina o en el comedor. Justo cuando me sentí atrapada por lo desconocido que se acercaba, los pasos de mi amiga resonaron en el pasillo. Para mi alivio, los ruidos en el aula de tercer año cesaron abruptamente, y encendí las luces en el aula de cuarto año. La oscuridad exterior pareció retroceder, refugiándose en las esquinas de la habitación. Por alguna razón, no pude reunir el valor para hablar de mi encuentro cercano con esos misteriosos sonidos. Mi amiga y yo preparamos rápidamente la habitación para nuestra noche de televisión, fingiendo que nada fuera de lo común acababa de suceder. Semanas más tarde, ese mismo invierno, se le otorgó permiso especial a un par de niñas de tercer año para ingresar a su aula después del anochecer, sin molestarse en encender las luces. La historia que surgió de esa aula me puso la piel de gallina. Afirmaron haber visto una figura pequeña y sombría que se burlaba de ellas con risas espeluznantes. Sin lugar a duda, no era uno de nuestros compañeros de escuela, y las aterrorizadas niñas huyeron, sus gritos resonando en los oscuros pasillos. Después de este inquietante encuentro, las autoridades escolares declararon que a nadie se le permitía ingresar a esa parte de la escuela por la noche. No se dieron explicaciones y el misterio de la presencia quedó sin resolver. No pude evitar sentirme agradecida de nunca haber puesto mis ojos en esa enigmática presencia que acechaba en los pasillos sombríos de ese internado en 1976. Los recuerdos de esos extraños e inquietantes eventos aún me erizan la piel hasta el día de hoy. Hace unos años, estaba conduciendo hacia la casa de mi padre, en pleno campo. Vivía alejado de la civilización, en una carretera solitaria que se cruzaba con un antiguo camino de tierra y unas vías de tren abandonadas. Toda la zona estaba rodeada de bosques frondosos y campos agrícolas en desuso. Había un par de casas en ruinas, un antiguo pozo y algunos cementerios olvidados cerca. Después de 4 largas horas en la carretera, llegué a la encrucijada que mencioné anteriormente. Decidí detenerme a estirar mis piernas. Aparqué mi camioneta a unos 20 metros de la encrucijada, cerca de un pequeño cobertizo agrícola con herramientas antiguas en su interior. La única fuente de luz en la noche prácticamente oscura era una bombilla solitaria en el lateral del cobertizo. En el lado opuesto de la carretera, frente al cobertizo, había un empinado declive hacia una cuneta. Al otro lado, se extendían bosques densos. Mientras me encontraba allí, orinando en la oscuridad junto al cobertizo, de repente fui abrumado por una sensación masiva de temor, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Había estado alrededor de esos bosques toda mi vida, y solía pasear por la zona de noche cuando era adolescente. Les aseguro que nunca me había sentido tan asustado como en ese preciso momento. Rápidamente terminé, incitado por mi súbito pánico, corrí de vuelta a mi camioneta, subí y cerré las puertas con llave. Encendí los faros, y el motor hizo un ruido ronco, pero lo único que me importaba era salir de allí. Mientras giraba de nuevo a la carretera desde el arcén, los faros iluminaron la cuneta y detectaron algo al otro lado de la carretera, a unos 30 centímetros del asfalto. Mi estómago se hundió de inmediato. Algo estaba saliendo de la cuneta a gatas. Estaba agazapado como un animal, pero su cuerpo parecía casi humano, como si intentara imitar a un animal acechante. No estaba cubierto de pelo, pero tenía un color uniforme,
casi amarillo. No amarillo como un puma o un león, sino un amarillo enfermizo que me recordaba a la piel de una persona con ictericia. Tenía la cabeza en forma de óvalo, pero no tenía pelo ni orejas visibles. La boca era muy ancha y parecía una línea delgada y recta que se extendía por todo el rostro de la criatura. Estaba ligeramente arqueada en los extremos, como si fuera una leve sonrisa. Sus ojos eran muy pequeños y diminutos, como dos puntos negros. No tenía nariz ni ninguna característica facial aparte de la boca y los ojos. Dado que estaba a unos 2 metros de distancia, estoy seguro de que no era solo una persona con una máscara. Incluso su cuerpo parecía extraño, pero no puedo precisar por qué. No podía ver los pies ni las manos, ya que había alrededor de 30 centímetros de hierba en el borde de la carretera. Sea lo que fuera, diría que tenía el tamaño de un niño de unos 12 años. Tan pronto como mis luces lo iluminaron, pude deducir por sus movimientos que estaba en el proceso de trepar lentamente desde la cuneta hacia la carretera. Cuando mis luces lo iluminaron, se replegó ligeramente, como si estuviera sorprendido de haber sido descubierto. No me quedé el tiempo suficiente para ver qué iba a suceder a continuación. Pisé el acelerador a fondo y llegué a toda velocidad a la casa de mi padre, donde pasé toda la noche, completamente asustado. La parte de la experiencia que todavía me aterra profundamente hasta el día de hoy es que lo que vi, sin lugar a duda, estaba acechando la cuneta para atraparme, cuando le daba la espalda. De lo contrario, no puedo explicar de ninguna manera qué desencadenó esas emociones cuando estaba allí en la oscuridad, completamente desprevenido.